Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y veraz, Señor. Padre, gracias por tu consejo, por tu consuelo, y también rogamos que nos sigas bendiciendo esta tarde con el estudio de la confesión. Padre, que tú nos des más claridad acerca de tu palabra, de las doctrinas, Señor. Padre, ruego de tu gracia para que me permitas darme a entender, para darlo a conocer y explicar, Padre, esta doctrina del arrepentimiento, Señor. Padre, yo te lo pido, Señor, y da claridad en las mentes de los oyentes para que lo puedan entender y aún en medio del calor o el cansancio, Padre, que tú nos ayudes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, estamos en nuestro estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Estamos en el capítulo 15, capítulo 15, que habla acerca del arrepentimiento para vida y salvación. Hoy, hermanos, estaremos viendo el párrafo número 3. Hermanos, vamos a ver rápidamente, según el bosquejo del libro de Sam Waldron, este capítulo lo fracciona en 4 partes y queda así rápidamente de la siguiente manera. Los 2 primeros párrafos que ya vimos, que es el número 1 y el 2, se les nombra los receptores del arrepentimiento. En el párrafo número 1 vimos los convertidos en su madurez especialmente, y vimos un ejemplo de la conversión de Pablo. En el párrafo número 2 habla de todos los creyentes en general. Vimos el ejemplo de David y de Pedro, el arrepentimiento continuo a lo largo de la vida del creyente. Hoy vamos a ver lo que se le titula la naturaleza del arrepentimiento. El párrafo cuarto va a hablar de la continuidad del arrepentimiento y el párrafo quinto va a hablar de la provisión del arrepentimiento. Hermanos, a manera de una introducción, vamos a ver rápidamente qué significa arrepentimiento. Arrepentimiento es más que solo reconocer un pecado. Dice, no, sino que también es un cambio de la forma de la mentalidad y de actuar. La palabra arrepentimiento, hermanos, viene del griego metanoia, que significa cambio de vida o cambio de corazón, cambio de mente, dando la espalda al pecado y volverse a Dios. El arrepentimiento, hermanos, es un cambio voluntario producido en el interior del pecador, y esto implica 3 cosas: reconocimiento del pecado, aborrecimiento del pecado y abandono del pecado, buscando así el perdón y la reconciliación con Dios. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 20, dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hermanos, aquí vemos 3 palabras claves, 3 elementos claves de lo que es el arrepentimiento. Hermanos, este pasaje nos enseña que arrepentirse y convertirse a Dios son 2 aspectos de una misma acción. Una persona no puede convertirse a Dios a menos que se arrepiente. Y de la misma manera, las acciones reflejan un verdadero arrepentimiento. Las obras, los frutos, eso reflejan un verdadero arrepentimiento. Ahora, hermanos, es importante señalar aquí algo. Hay una diferencia notable entre la regeneración y el arrepentimiento. En la regeneración es únicamente Dios el que obra de forma eficaz, mientras el hombre permanece pasivo. En el arrepentimiento, Dios cambia y mueve el corazón, pero el hombre responde y toma parte activa y voluntaria. O sea, Dios es el que regenera, pero el hombre es el que se arrepiente. Para poder tener esa distinción, hermanos. Ahora, hermanos, recordemos que estamos en esta porción de la confesión que va del capítulo 14 al 18, donde estamos viendo las doctrinas de los actos del hombre, de cómo el hombre responde o de qué manera el hombre responde al llamado de Dios.
a ese llamado eficaz, donde Dios llama eficazmente al corazón del hombre, y es en ese momento, en ese llamado, cuando el Señor llama eficazmente al corazón del hombre, en ese momento es donde Dios concede el don del arrepentimiento, y es entonces donde el hombre tiene la capacidad de responder en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento por su pecado y fe en Cristo. Y a esto se le nombra lo que conocemos como la conversión. Es el momento que la persona se convierte, ¿sí? Entonces vemos cómo actúa en un momento, el llamado eficaz, en ese momento el Señor obra regenerando el corazón, le da el don del arrepentimiento y la fe, el hombre responde en arrepentimiento y fe en Cristo, y entonces ese evento le llamamos la conversión, es cuando la persona se convierte. Hermanos, el párrafo 3 de hoy nos va a hablar acerca de la naturaleza del arrepentimiento, hermanos, pero quiero hacer otro énfasis antes de avanzar. ¿Qué hay del título, hermanos? ¿Qué hay del título de nuestro capítulo? El título de nuestro capítulo de la confesión habla, que dice que es arrepentimiento para vida. No dice nada más arrepentimiento, sino dice que habla de arrepentimiento para vida y salvación. Hermanos, ¿recuerdan el capítulo anterior que vimos acerca de la fe? Cuando dice, no habla nada más de la fe, sino de la fe salvadora, donde el título precisamente enfatiza de una fe que salva. Y esto es con el objetivo de distinguir una fe que salva de una fe que no salva, donde vimos algunos ejemplos. Ahora, hermanos, en el título aquí los autores de la confesión hacen esa distinción. Lo que están tratando de mostrarnos es que hay un arrepentimiento que no es para vida, de un arrepentimiento que es para vida y salvación. Entonces, hermanos, hay un pasaje en 2 Corintios, hermanos, que llama la atención, donde Pablo expresa el gozo que sintió cuando llegó Tito a él con una gran noticia de cómo la iglesia de Corintios había respondido contristando y arrepintiéndose, derivado de su primera carta que le mandó Pablo a los Corintios. Y acompáñenme, vamos a leer en el segundo libro de Corintios, hermano, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 10. Yo le doy lectura si gustan. Dice así: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Aquí está el punto. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí, hermanos? ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Está haciendo una diferencia en una tristeza que guía a un arrepentimiento, pero es una tristeza producida por Dios en el corazón del hombre, y la está haciendo diferente a una tristeza que es producida por el hombre o por el mundo, pero que produce muerte. En este versículo 10, en la parte B, nos habla de esa tristeza que no procede de Dios, sino del hombre mismo, que no produce un verdadero arrepentimiento para vida y salvación. Y aquí podemos ver, hermanos, lo que es un verdadero arrepentimiento, de lo que no es un verdadero arrepentimiento, de lo que no es un verdadero arrepentimiento. Vamos a ver nada más rápidamente unas características. Hermanos, una persona puede experimentar un arrepentimiento, pero las motivaciones surgen solo por temor a sufrir las consecuencias de su pecado o por sufrir alguna pérdida que le afecte directamente. También puede haber una tristeza y arrepentimiento por haber sido sorprendido en algún acto ilícito o algún pecado vergonzoso, como algún adulterio, algún robo, cualquier otro tipo de pecado que afecte a su persona. Hermanos, estas motivaciones de arrepentimiento, según el hombre, pueden
traer algunos cambios temporales de conducta y actitudes externas únicamente. Y es movido solo por temor a las consecuencias del pecado, pero sin ningún deseo de cambiar. Una persona puede tener un arrepentimiento, pero no es producto de Dios. Es solo un sentimiento, remordimiento o tristeza por haber cometido un error o un pecado, pero no necesariamente implica un volverse a Dios o la búsqueda de su salvación. Hermanos, arrepentirse por temor a las consecuencias o al prestigio personal o al castigo, esto es solamente impulsado por el egoísmo que lleva a la desesperación. Hermanos, un ejemplo, aquí vemos un ejemplo en Judas. Judas, cuando nos dice la palabra que dice que cuando se dio cuenta de lo que había hecho, haber entregado al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, dice que él devolvió las piezas de plata arrepentido. Y aparte que las devolvió arrepentido, dice, él declaró estas palabras: he entregado sangre inocente. Hermanos, este arrepentimiento de Judas era un remordimiento que no tuvo nada que ver con un genuino arrepentimiento. Y esto lo llevó a una desesperación y a la muerte. Hermanos, aunque en este evento de Judas podemos ver que hay una restitución que devolvió las piezas de plata arrepentido y que reconoció su pecado y que sintió un pesar profundo en su corazón, pero este no fue un arrepentimiento para salvación, hermanos, sino una tristeza que se derivó en una muerte y desesperanza. ¿Qué le faltó a Judas, hermano? ¿Qué le faltó a Judas? Le faltó la parte más importante del arrepentimiento: volverse a Cristo. Confiando en su misericordia, le faltó la fe en Cristo y experimentar su perdón. Hermanos, hay dos palabras en la teología para diferenciar esto. Hay una palabra que se llama atrición y una que se llama contrición. La palabra atrición. Esta palabra en teología se refiere a un sentimiento de tristeza o dolor imperfecto, diferente a la contrición. Esta tristeza es causada por un pecado cometido y es motivado principalmente por el temor a las consecuencias. Este punto lo usan mucho los católicos para darle la facultad al hombre que aún pueden, con ese sentimiento, pueden alcanzar su salvación. Esa es una herejía. La otra palabra, hermanos, contrición, lo que está hablando precisamente Pablo, lo fuisteis contristados. Y este es un arrepentimiento, este es arrepentimiento y es un dolor sincero y profundo del corazón por haber pecado contra Dios. Y es acompañado de un firme propósito de enmienda y cambio de vida. Hermanos, mientras el arrepentimiento para vida y salvación es motivado por el deseo de reconciliarse con Dios y obtener su perdón y la salvación, el arrepentimiento que no procede de Dios solo es motivado por el mismo hombre por un deseo de aliviar la culpa y el remordimiento. El hombre que ha experimentado un arrepentimiento que procede de Dios busca dirigirse hacia Dios y busca reconciliarse con Él. Mientras el arrepentimiento no salvífico se dirige hacia uno mismo o hacia otras personas. El arrepentimiento que viene de Dios conduce a la salvación y a la vida eterna, mientras que el arrepentimiento que no procede de Dios produce muerte y desesperanza. Hermanos, esto solamente para poder entender un poquito acerca del arrepentimiento. Ahora, vamos a pasar a nuestro párrafo. No me vaya a regañar, hermano Jonathan, porque luego me regaña por el tiempo. Bueno, vamos a ver nuestro párrafo de hoy. Se llama la naturaleza del pecado, del arrepentimiento. Y vamos a leer nuestro párrafo en la parte de atrás. Ahí puse nuestro párrafo que vamos a leer hoy. Y vamos a darle lectura. Dice: este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica, por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza
que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Hermanos, este párrafo lo fraccioné en dos partes, dos partes. La primera parte viene en qué color? Viene en color azul. A esa primera parte, hermanos, le llamamos, vamos a ver cómo aplica Dios el don del arrepentimiento para salvación. ¿Cómo aplica, cómo obra el Señor para aplicar este don en sus elegidos? Y en la segunda parte que viene en verde, aquí vamos a ver cómo responde el hombre. ¿Cómo responde el hombre a este don? Y en esta primera parte, hermanos, vamos a ver tres aspectos. Vamos a ver tres aspectos. Ajá. Entonces, el primer aspecto dice nuestro párrafo, dice, este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica. Hermanos, el párrafo inicia poniendo por sentado firme y claramente que el arrepentimiento para vida es únicamente por gracia de Dios, que no procede del hombre natural, ya que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Hermanos, esto lo hace el párrafo o los autores de la confesión con la idea de deshacer las doctrinas heréticas como el pelagianismo, que enseñaba que el libre albedrío del hombre está lo suficientemente capacitado para obtener su salvación y merecer así la vida eterna sin necesidad de la gracia divina. ¿Sí, hermanos? Por eso nuestro párrafo inicia mostrando el origen del arrepentimiento y nos enseña claramente que es una gracia de Dios que no surge del hombre natural o caído. Esta gracia, hermanos, procede de una actitud favorable, soberanamente libre y totalmente gratuita de Dios hacia los hombres. Hermanos, no es algo que se pueda lograr por un mérito propio, sino que es una manifestación de la misericordia y gracia de Dios en la vida de una persona. Es verdad, hermanos, el hombre es el que responde con un corazón arrepentido, pero es Dios el que produce esta gracia en el corazón del hombre. Esta gracia es el poder que habilita al hombre para poder responder por encima de sus fuerzas, de sus fuerzas naturales y su propia voluntad. Cuando Dios llama salvación o arrepentimiento al hombre, no es porque el hombre tenga la capacidad de hacerlo. No existe tal cosa. Es porque el Señor, Dios, capacita al hombre a responder favorablemente a este llamado. Hermanos, así como la fe es una gracia, lo es también el arrepentimiento. Y esto sucede cuando Dios regenera el alma. En ese momento Dios siembra la semilla del inicio del arrepentimiento, que será, al igual que la fe, estados permanentes y da inicio a un acto que jamás cesará. Entonces, puestos que la fe y el arrepentimiento son dados por Dios, estos nunca fallarán, son infalibles, y esto por la eficacia de su procedencia. La Escritura dice claramente que el arrepentimiento es por gracia. Vamos a ver tres textos, les voy a leer tres textos que comprueban esto. Dice en Hechos, capítulo 5, versículo 31, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Otro versículo 8, Hechos, capítulo 11, versículo 18. Dijeron, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Otro texto, segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, nos dan claramente estos textos que el arrepentimiento es un don de Dios. Entonces, queda claro ahí, hermanos, que depende del Señor, que es una gracia del Señor, que no depende del hombre, pero también inicia que dice, es una gracia porque es un don de Dios, pero también dice, es una gracia evangélica. ¿Por qué evangélica, hermanos? Porque es una demanda del Evangelio, es una demanda del Evangelio. Y les voy a leer un párrafo del capítulo 15 del párrafo 1 de la Confesión de Westminster. Dice, el arrepentimiento para vida es una gracia evangélica, cuya doctrina, así como aquella en la fe en Cristo, debe ser predicada por todo ministro del Evangelio. Entonces vemos que es una gracia evangélica. Y aún nuestro Señor Jesucristo, Él inició su ministerio predicando arrepentimiento y fe. Es algo que nunca debe de faltar en una predicación. Ahora, hermanos, vamos a pasar a nuestro segundo aspecto, la obra del Espíritu. Estamos en la primera parte de cómo Dios aplica esta gracia. Vamos a ver el segundo aspecto, la obra del Espíritu. Y leemos en nuestro párrafo, dice, este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado. Hermanos, es el Espíritu el que obra en este aspecto. Dice, el Espíritu Santo tiene un papel crucial en el arrepentimiento del hombre. El Espíritu Santo, además de hacernos conscientes de nuestras maldades y pecados, también nos guía al arrepentimiento. La convicción del Espíritu Santo nos lleva a reconocer la gravedad de nuestro pecado y a buscar el perdón de pecados y la limpieza de Cristo. El arrepentimiento, hermanos, corresponde a la regeneración operada por el Espíritu Santo, orientando al pecador en dirección a Dios mientras da la espalda al pecado. Hermanos, el arrepentimiento, por ser un cambio radical en el interior del hombre, solo puede ser efectuado por iniciativa del Espíritu Santo, quien lo hace posible mediante la regeneración que produce un principio de una nueva vida dentro de nuestro ser. Entonces, como dice, ¿no?, la Escritura, en Juan capítulo 16, versículo 8 al 11, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Hermanos, el Espíritu Santo lo que hace es iluminar la conciencia endurecida por el pecado del hombre, haciéndole ver sus pecados, haciéndole ver su condición pecaminosa. También regenera ese corazón, haciendo de él una nueva criatura, capacitándolo para arrepentirse y convertirse a Dios. Hermanos, el Espíritu Santo da al hombre un nuevo nacimiento espiritual, permitiéndole ver, entender las cosas espirituales. Hermanos, el Espíritu Santo obra en todo nuestro ser, tanto nuestra mente como nuestros sentidos, hermanos, y nos capacita para arrepentirnos y convertirnos, orientándonos en dirección a Dios. Entonces vamos a pasar a nuestro tercer aspecto, hermanos, de esta primera parte, y dice al final de lo que está coloreado en azul, en el número 3 dice, mediante la fe en Cristo. Hermanos, en este párrafo los autores incorporan la fe, que también es un don de Dios, porque la fe, hermanos, es indispensable para el arrepentimiento, porque ambas, tanto el arrepentimiento y la fe, siempre van a ir juntas. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos muestra nuestra condición miserable, generando un dolor profundo por el pecado. Hermanos, pero el Señor no nos deja en esa condición. O sea, el Espíritu sí te convence de pecado, te contrista, sientes carga por tu pecado, te das cuenta de tu pecado, entiendes tu maldad, tu condición espiritual,
Pero hermanos, el Espíritu no te va a dejar en esa condición. No te deja en esa condición de carga, de conciencia, de tristeza, de dolor, sino que al mismo tiempo Él te orienta a tener la fe en Cristo, donde solamente puedes encontrar en Él una fuente de esperanza y de perdón para salvación. Por eso es importante la fe, no te dejan esa convicción nada más, sino que te da la fe para poder canalizarla en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, un genuino arrepentimiento conlleva siempre la fe. Esas no pueden ir separadas, pues se trata de un solo fenómeno espiritual que se llama la conversión. Salvarse del pecado creyendo en Jesucristo. Juan Murray dice así: la fe que es para salvación es una fe arrepentida, y el arrepentimiento que es para vida eterna es un arrepentimiento del creyente. Entonces, esto no se puede separar, hermanos. La falta de uno de estos dos elementos, hermanos, convertiría al otro en una hipocresía y en una desesperanza. No puede haber solamente arrepentimiento y tampoco puede haber solamente fe. Ambas van juntas, hermanos. Ambas son una actitud de entrega y confianza dirigidas al Salvador. Y hermanos, y no puede ser de otra manera. ¿Por qué, hermanos? Porque se necesita ser confesado con un pesar de contrición en el corazón del hombre a los pies de nuestro propiciador. Y es justo, hermanos, a la cruz de Cristo donde el arrepentimiento tiene su comienzo. Y es en la cruz de Cristo donde el pecador derrama su corazón en lágrimas de confesión y de contrición, hermanos. Entonces deben ir los dos, si no, no va a haber salvación. Así, hermanos, así como el arrepentimiento es la actitud por la cual damos la espalda al pecado, aborreciéndolo y emprendiendo un nuevo estilo de vida, así la fe es un volverse a Dios en Cristo, recibiendo el perdón y la salvación que Dios nos ofrece. Solo la fe en la cruz de Cristo provee la sustitución necesaria para el perdón que busca un pecador arrepentido. Por eso la Escritura también nos enseña en el ministerio del texto que leímos de nuestro Señor Jesús. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, hermanos, ya que vimos esta primera parte, ya vimos que el arrepentimiento es un don de Dios, que el arrepentimiento es producido por el Espíritu Santo contristando el corazón, sintiendo pesar y conociendo tu estado espiritual, y que la fe en Cristo es importante para el arrepentimiento, para el perdón de pecados, y que en cierta manera es una obra del Dios Trino. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte de nuestro párrafo, donde vamos a ver solamente dos aspectos, hermanos, dos aspectos. Y aquí en esta segunda parte es cómo responde el hombre al don del arrepentimiento, cómo responde. Entonces vamos a ver la parte verde, hermanos. Dice así: se humilla por él con esa es la actitud ya del hombre. Se humilla por él con una tristeza que es según Dios. Lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo perdón y las fuerzas que proceden de la gracia. Aquí vemos tres elementos importantes, hermanos. Tres elementos importantes, hermano. Después de que el Espíritu ha convencido al hombre de su pecado, el hombre puede ahora ver la naturaleza de su pecado atroz y que su pecado lo ha alejado de Dios. Se da cuenta que ha ofendido a Dios y que sus pecados se han amontonado en gran manera. Ahora, hermanos, aquí hay tres elementos. El primer elemento es el elemento mental, consciente. Por eso el Espíritu obra en la conciencia del hombre, lo hace consciente de su pecado, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el hombre? El hombre vuelve en sí. Es como un despertar y de repente se da cuenta del tipo de persona que es. Despierta y se da cuenta
quién es él, se da cuenta de su pecado. El pecador no se da cuenta de su miseria, hermanos, hasta que viene el Señor y regenera el corazón, el espíritu le redarguye de pecado, entonces vuelve en sí y se da cuenta mentalmente, está consciente de lo que es ahora. Y entonces dice, y es por el cual cambia nuestro punto de vista acerca de la santidad de Dios y de la maldad del pecado. Por ser el pecado una injuria contra Dios, podemos comprender la culpa del pecado, la corrupción de nuestro ser y de nuestra condición miserable. Esta es la convicción de pecado que nos lleva a la actitud de humildad. El segundo elemento, hermanos, el emocional, donde también están involucrados los sentimientos, no nada más la razón, no nada más la conciencia se despierta, sino los sentimientos son movidos, hermanos, donde hay contristamiento, donde hay un pesar. Dice, y por este elemento que es la emoción, hermanos, por él cambian nuestros sentimientos hacia el pecado, aborreciéndolos hasta producirnos un pesar o una pena interior por haber ofendido el carácter santo de Dios. Consiste en un dolerse con una contrición por el pecado y aborrecimiento al pecado, hermanos. Entonces, aquí aplica el área mental y el área emocional. Ahora, hermanos, quiero aquí hacer un paréntesis. Hasta aquí pudiéramos llegar a pensar que el hombre ya que cuando el Señor trabajó en la mente y en el corazón del hombre, ahora el hombre ya reaccionó. Ahora sí, el hombre ya está consciente de que es un pecador y también sintió una gran carga y un pesar en su corazón por haber pecado. Ahora, hermanos, hasta aquí pudiéramos llegar a pensar o cometer un error que el hombre ya se arrepintió, porque están involucrados la mente, la conciencia y las emociones. El hombre ya reconoció su pecado, está consciente de ello, que tiene una fuerte tristeza y pesar por su pecado. Pero hermanos, si nos quedaríamos solamente en estos dos elementos, podemos cometer este error. Y esto solamente podría ser lo que sería la antesala del arrepentimiento. Las emociones y la conciencia que están despiertas, esto todavía no es el arrepentimiento, es la antesala del arrepentimiento. Pero si nosotros nos quedáramos únicamente con estos dos elementos, todavía no hay arrepentimiento, hermanos. Hermanos, volvemos al ejemplo de Judas. Judas, él reconoció, hermanos, su pecado, estaba consciente de lo que había hecho. Cuando él volvió las monedas, las piezas de plata, él reconoció e incluso declaró, he entregado sangre inocente. O sea, estaba consciente del grado de maldad que él había hecho y volvió arrepentido las piezas de plata. Estaba consciente, pero sintió un gran pesar en su corazón a tal punto que no tuvo una alternativa que irse a suicidar. Entonces él termina suicidándose, termina con ese cargo, ese dolor tan grande que no pudo soportarlo, hermanos. Se quedó sin esperanza. Hermanos, hay un ejemplo también en el libro de los Hechos. Yo se los leo. Después de que Pedro, después del día de Pentecostés, dicen que había unos hombres cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y que empezaron a hablar en lenguas, llegaron muchos y muchos estaban burlando de ellos porque pensaban que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos, diciendo estos cuates están borrachos. Y en eso Pedro, lleno del Espíritu, les empieza a dar una predicación acerca de Cristo que murió y resucitó. Hermanos, ¿y cuál es el resultado de esto? Dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hermanos, fíjense cómo cambió la mente de estas personas. En un inicio se estaban burlando de los apóstoles y después, ahora, después de que les es predicado el evangelio, ahora ¿cuál es su condición? Están conscientes de lo que hicieron, pero aparte de eso sintieron un gran pesar. Pero todavía no había un arrepentimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos en esa pregunta cuando dicen, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro es, arrepentidos y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No había el arrepentimiento, ya había la antesala del arrepentimiento, ya sentían esa conciencia despierta y ese contristamiento. Había ese pesar, se habían compungido. En esa pregunta, cuando dice, ¿qué haremos?
En esta pregunta está implícita la necesidad de un Salvador, la necesidad del perdón de Dios. A lo que Pedro por eso le responde, arrepentidos, arrepentidos y creer el bautizo como una manifestación de fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿no pasó así con el hijo pródigo? El hijo pródigo, hermanos, llegó un momento a un declive espiritual, cuando después de vivir una vida perdida que termina apacentando cerdos y queriendo comer las algarrobas que comían los cerdos, y que le llegó un gran pesar en su mente y en su corazón, y que se dio cuenta, dice que volvió en sí, se dio cuenta de su estado en el que se encontraba y sintió un pesar en su corazón. Hermanos, y aún se acordó del abundante pan que había en la casa de su padre, pero ahí todavía no había arrepentimiento, hermanos. Se dio cuenta, sintió pesar. Por eso dice nuestro párrafo, dice, ora pidiendo perdón y las fuerzas que proceden de la gracia. Y aquí vamos al punto principal del arrepentimiento, hermanos. Entonces, el elemento es el que tenemos ahí, el tercer elemento, hermanos. El elemento volitivo. ¿Qué es esto, hermanos? Este elemento, hermanos, es por el cual cambia nuestro propósito, nuestra voluntad y planes de conducta. Implica una media vuelta dando la espalda al pecado y dirigiendo su caminar hacia Dios. En un giro completo del alma es cambiar todos nuestros sentidos en otra dirección. Y hermanos, y este es el elemento más importante, porque este es el elemento que nos dirige a Cristo, hermanos. Es, es lo que se refiere como la metanoia, ¿sí? Es un cambio de vida, es un cambio radical, donde das la espalda al pecado, donde no son los sentimientos, donde no son las emociones, donde no es el intelecto, sino es la acción. Es donde respondes activamente a ese llamado, abandonando tu pecado y dirigirte al Señor. Ese es el elemento clave que incluso incluye los otros dos. Esta es la conversión, hermanos, esta es la conversión. Un verdadero arrepentimiento es convertirse del pecado a Dios. Y dice en Joel capítulo 2, verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Hermanos, el carácter misericordioso de Dios, cuando el Espíritu obra, también nos muestra el carácter misericordioso de Dios en Cristo. Y esto es un ánimo, es una esperanza para que el hombre pecador vaya en arrepentimiento, hermanos, y reciba la salvación. Hermanos, el hijo pródigo no llegó al genuino pesar del arrepentimiento cuando se dio cuenta de su miserable condición. Hermanos, ¿en qué momento fue cuando el hijo pródigo alcanzó su arrepentimiento? Cuando dijo esto, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. La acción, hermanos, porque él se pudo haber quedado, el hijo pródigo se pudo haber quedado en ese estado de conmoción, en ese estado deplorable, pero en el momento en que reacciona activamente, cuando se arrepiente es cuando dice, no, yo voy al Padre, voy a mi Padre. ¿Y qué hace el Padre? Lo recibe, hermanos, lo recibe. Esa es la conversión, hermanos, ese es el momento exacto, perfecto, donde el hombre alcanza la conversión y alcanza el perdón de sus pecados. El otro ejemplo, hermanos, el hombre en la cruz, lo mismo, hermanos, ¿se acuerdan que en un pasaje paralelo, como uno de los hombres que crucificaron al lado de la cruz de Cristo, ambos estaban burlando del Señor? Pero de repente, así como en el libro de los Hechos se estaban burlando, de repente pasa algo en uno de ellos. Hace un cambio radical. Se da cuenta de su condición miserable porque sabía que él estaba en esa condición gracias a su pecado. Supo que estaba en su pecado. Pero hermanos, fue la persona correcta. ¿Qué le dice el Señor? Le da la espalda a su amigo, lo reprende. Es como diciendo, le da la espalda al pecado y se dirige al Señor. Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Esa es la conversión, hermano. Este hombre alcanzó el perdón en ese momento, hermanos.
La respuesta del Señor, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Así como el padre del hijo pródigo. Ahí está, hermanos. Ahí está, el Señor está dispuesto a perdonar al pecador. Hermanos, el corazón de los hombres, este pasaje está preparado y la respuesta de Pedro es arrepentidos, hablando de hechos. Ya estaba el corazón preparado, ya estaba contristado. ¿Qué faltaba hacer? Arrepiéntete, vuélvete al Señor. Y por último, hermanos, vamos a ver nuestro segundo aspecto de la parte más bien el elemento, el segundo aspecto de la segunda parte de nuestro párrafo. El último, vemos el propósito, hermanos. Frutos dignos de arrepentimiento. Dice el párrafo en la última parte, dice, después del número 4, dice, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Hermanos, después de esto, hermanos, el arrepentimiento da lugar a una reforma posterior de la vida. Gracias a la operación santificante del Espíritu Santo, ya que la reforma de la vida es un fruto del arrepentimiento. Aquí podemos ver el propósito de la conversión, hermanos, y es para agradar a Dios, andar conforme a su voluntad y a su llamado, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. La reforma de la vida, hermanos, no constituye el arrepentimiento, es el fruto del arrepentimiento, es la consecuencia del arrepentimiento. No es el arrepentimiento, es el fruto, es lo que conlleva, ¿no? El fruto, lo que da a luz después del arrepentimiento. Por eso dice en Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En este contexto estaban bautizando, Juan el Bautista estaba bautizando, llegan los fariseos, no se querían bautizar, entonces ¿qué les dice? Bueno, no necesitas ser purificado, entonces haz frutos dignos de arrepentimiento, que tus hechos muestren que realmente estás arrepentido. El fruto es que ahora la persona desea y se esfuerza en vivir una vida para agradar a Dios. Dice Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Voy a enumerar unas pocas características, hermano, y ya con esto vamos a terminar. Dice, ¿cuáles son estos frutos, hermanos? Por nombrar algunas, dice, obras apropiadas que reflejan que hay un genuino arrepentimiento. Incluye un arrepentimiento continuo del pecado, un reconocer tu pecado también, un esfuerzo para honrar a Dios, renunciar a todo pecado por pequeño e insignificante que éste sea, aborrecer aquellos pecados que son socialmente aceptables, pero que deshonran a Dios, reconocer que el pecado es una ofensa a Dios. Uno de los frutos también es ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. También no encubre su pecado, lo confiesa y se aparta aborreciéndolo, como dice Proverbios 28:13, dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. También implica un crecimiento espiritual, crecer en la fe y en el conocimiento de Dios, busca la santidad de Dios y la pureza en nuestras vidas. Y dice Primera de Tesalonicenses, no puse la cita bien, hermanos, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, fíjense, aquí está interesante, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, o sea, la forma de actuar, dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. O sea, se convirtieron de lo que antes abrazaban, de lo que antes para ellos era un ídolo, ahora lo abandonan y se vuelven al Dios vivo. Ahora, lo que antes amaban, ahora lo aborrecen y ahora, a lo que antes aborrecían, que era el Señor, ahora lo aman, hermanos, ahora les sirven. Y hermanos, también esto refleja un trato hacia los demás. Y es un contraste visible de una vida sin Cristo a una vida en Cristo.
También se ve reflejado en el servicio a nuestro Señor. Y bueno, seguiremos enumerando más, pero ahora que veamos el capítulo que sigue acerca de las buenas obras, nos van a dar un poquito más de enseñanza en esto, hermanos. Y por último, hermanos, nada más les voy a leer un párrafo, el párrafo 3 de la Confesión de Westminster, igual del capítulo 15, dice: aunque no se debe confiar en el arrepentimiento como si fuese una satisfacción por el pecado o una causa del perdón de este, pues el perdón es un acto de la libre gracia de Dios en Cristo. El arrepentimiento es tal necesidad para todos los pecadores que nadie podrá obtener el perdón sin el arrepentimiento. Ajá, entonces no va a haber perdón si no hay un arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica incluso confesión de pecados, ¿no? Hermanos, terminamos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, seguimos. Sí, hermana. ¿El estudio completo? ¿Cuál, hermana? ¿Lo del párrafo? Si quiere ahorita se lo paso. ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos? Bueno, primero el arrepentimiento y luego la fe. O sea, es que el hombre no puede arrepentirse sin la fe. O sea, primero tiene que tener la fe para estar convencido. O sea, obran juntos, o sea, prácticamente obran en el momento que el Señor te genera el corazón, hermano, con la palabra y en el llamado eficaz, o sea, inmediatamente entra la fe y el arrepentimiento. O sea, más juntos. Yo la verdad no podía decir unos antes, otros después. Yo creo que la escritura, por eso la predicación es arrepentidos y creer. O sea, los aíla, no los podemos dividir, hermanos. El arrepentimiento es convertirse, y junto con la fe, hermanos. Pero más bien, por eso nuestro Señor Jesús es, creo que el ejemplo más claro, cómo inició su ministerio, ¿no? Arrepentidos y creed en el Evangelio. El Evangelio, pues, es la obra de Cristo, ¿no? Las buenas nuevas. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Padre, que tú nos permitas tener claridad en cuanto a tus doctrinas. Sabemos que quién es suficiente para explicar una doctrina tan esencial, Padre, pero lo que sí debemos saber es que tú eres misericordioso y que tú obras, Señor, en el corazón del hombre, por duro que éste sea, Señor. Te pedimos que nos sigas animando a conocer más de tu palabra, a conocer más de tu voluntad, a escudriñar tu palabra, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti. Señor, gracias por todo. Bendice a tu pueblo y síguelo guiando a lo largo de esta semana. Damos gracias en nombre de Jesús. Amén.